El millonario entró apresurado y se detuvo, perplejo, al ver su propia hija, con sus pequeñas manos, alimentaba a la empleada, que apenas tenía fuerzas para mantenerse sentada. La escena tenía algo extraño, algo profundo, algo que él nunca imaginó que existiera dentro de su mansión, y cuando supo por qué aquella mujer estaba a punto de desmayarse, el millonario se derrumbó. La mansión Sánchez parecía demasiado grande para una niña tan pequeña, pero Alicia llenaba cada rincón con su dulzura. Con apenas 4 años, era el tipo de niña que hablaba con las flores, reía con las sombras y encontraba encanto donde nadie más lo veía. Hija del millonario Miguel Sánchez, creció rodeada de comodidades, pero nunca de frialdad. Su padre, aunque vivía atrapado entre llamadas, contratos y reuniones interminables, siempre encontraba la manera de reservar un pedacito del día solo para ella. «Mi amor, ¿dónde está mi sonrisa favorita del mundo?», decía siempre que llegaba, abriendo los brazos en un abrazo que dejaba en el aire el perfume a papel nuevo y café recién hecho. Cuando Miguel estaba ausente, y eso ocurría muchas veces, Alicia encontraba compañía en aquella que consideraba su persona favorita en la mansión, Claudia. Una mujer de voz suave, pasos silenciosos y un cariño tan natural que parecía abrazar hasta el aire. La pequeña la seguía por todos lados, como si fuera su sombra llena de risas fáciles. «Claudia, ¿puedo ayudarte?», preguntaba, sosteniendo trapitos doblados de cualquier forma. La empleada sonreía, acomodando un mechón de su propio cabello detrás de la oreja. «Puedes todo, mi flor. Contigo, hasta acomodar toallas se vuelve un juego». Ambas creaban un universo solo suyo, lleno de secretos bobos, historias inventadas y pequeños descubrimientos. La amistad entre las dos era tan fuerte que muchas veces la casa parecía más pequeña cuando estaban juntas. Se sentaban en el piso de la lavandería a separar la ropa como si eligieran tesoros. Inventaban significados para cada color. El azul era del cielo que Alicia aún quería tocar algún día. El amarillo era del sol que Claudia prometía enseñarle a dibujar. «Pero yo no sé dibujar un sol bonito», decía la mujer. Alicia reía moviendo los pies. «Sí sabes. Tú haces que hasta mi corazón se ponga más calientito». Claudia siempre se sonrojaba, sin saber cómo reaccionar ante esa clase de verdad simple que solo un niño puede entregar. Pero conforme pasaban los días, Alicia empezó a notar pequeñas cosas que nadie más veía. Un suspiro largo aquí, una mano apoyada en la pared allá. A veces, Claudia se detenía a mitad de una tarea. Cerraba los ojos y respiraba hondo, como si el aire fuera demasiado pesado para ella. «Claudia, ¿estás cansada?», preguntaba la niña, frunciendo el ceño. La empleada siempre respondía con la misma sonrisa apagada. «Solo fue un día largo, querida. Ya pasará». Aún así, había algo distinto en su manera de moverse. Sus pasos ya no tenían la misma ligereza. Una tarde, mientras colocaban flores recién cortadas en pequeños floreros, Alicia notó que la mujer sostenía el arreglo con las manos temblorosas. «¿Ves? La flor está bailando», intentó bromear la niña. Pero Claudia se apresuró a apoyar el florero sobre la mesa, respirando despacio, como quien cuenta hasta 10 para no mostrar debilidad. Alicia sintió un frío en el estómago. «Claudia, ¿estás enferma?», insistió con los ojitos atentos. La mujer solo negó, tratando de cambiar de tema. «¿Y si ponemos este florero en el pasillo? Se verá hermoso ahí». Pero su sonrisa no engañaba a nadie. Esa noche, Alicia subió las escaleras despacio, como si cargara un peso que no sabía explicar. Cuando encontró a su padre en el despacho, con los lentes resbalando por la punta de la nariz y la frente fruncida sobre papeles, se acercó tímida. Se quedó parada ahí, abrazándose los brazos, hasta que él por fin la notó. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, quitándose los lentes. Alicia mordió su labio antes de responder. «Claudia no está bien, papá. Se está poniendo muy débil. Yo lo sé». Miguel suspiró.
La levantó y la sentó en su regazo. «Hija, a veces los adultos se cansan. Es normal, mi ángel». Pero la niña negó con la cabeza. «No es solo cansancio, yo lo siento». Miguel intentó sonreír, pasando su mano por el cabello de la pequeña. «Tienes un corazón enorme, Alicia, pero creo que esta vez es solo una impresión». Ella bajó la mirada, apretando el osito que siempre llevaba consigo. No quiso discutir con su padre, pero la sensación dentro de ella era como una advertencia silenciosa, insistente. Algo que le decía que la verdad se estaba escondiendo detrás de la sonrisa débil de Claudia. Cuando se acostó, se quedó mirando el techo oscuro, con la certeza de que aquello aún no había terminado. Alicia despertó antes de que saliera el sol, como si un hilo invisible la jalara fuera de los sueños. Su cuarto aún estaba sumido en la penumbra, pero en el pecho sentía la misma inquietud con la que se había dormido. Saltó de la cama, abrazó a su osito y caminó hacia la puerta con pasos cortos, tratando de no hacer ruido. Abajo, la mansión estaba demasiado silenciosa, un silencio que no combinaba con Claudia. La niña apretó los labios, respiró hondo y susurró: «Hoy tengo que ver si estás bien». Era la convicción pura de una niña que siente antes de entender. Después del desayuno, Alicia tomó un tazoncito de atole todavía caliente, sujetándolo con sus dos manitas para no derramarlo. Quería sorprender a Claudia, como la mujer solía hacerlo con ella, con flores, con historias, con abrazos. Caminó por los amplios y fríos pasillos, el sonido de sus zapatillas resonando suavemente sobre el mármol. A cada paso, recordaba la sonrisa débil de Claudia el día anterior y cómo había disimulado el temblor de sus manos. Aquello le apretaba el pecho y murmuraba para sí misma: «Papá no lo vio, pero yo sí». Cuando dobló por el pasillo principal, su mundo pareció detenerse por un segundo. Claudia estaba ahí, recargada en la pared, con el rostro pálido como papel y el cuerpo inclinado, como si tratara de evitar una caída inminente. Sus ojos estaban entrecerrados y su respiración era corta y agitada. El tazón en las manos de Alicia tembló junto con sus dedos. «¿Claudia?». Llamó con una vocecita que mezclaba miedo e incredulidad. La mujer levantó la mirada lentamente, forzando una sonrisa quebrada. «Buenos días, mi ángel. Solo tropecé un poquito». Alicia soltó al osito y corrió hacia ella, sujetándole el brazo para impedir que se deslizara más. «No estás bien, estás muy blanca. Claudia, mírame». La empleada intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedecía. «Es solo cansancio, querida. Solo eso». Pero la niña, con la intuición aguda de quien ama, comprendió que no era cansancio. Era hambre, debilidad, agotamiento puro. Miró el tazón todavía tibio en sus manos y lo levantó con cuidado. «Come, por favor. Lo hice para ti». Claudia cerró los ojos, como si el simple aroma del atole le devolviera un pedacito de vida. «No, mi amor. Es tuyo. Estoy bien». Pero Alicia negó con firmeza inesperada. «Tú lo necesitas más que yo». Llevó la cuchara hasta la boca de la mujer, con sus manitas temblando de miedo y ternura. Claudia dudó solo un instante antes de aceptar. El primer sorbo pareció encender algo dentro de ella, arrancándole lágrimas silenciosas que bajaban sin poder detenerlas. Era un gesto tan puro, tan cargado de amor, que ninguna palabra podría describir el peso emocional de ese instante entre la niña y la mujer al borde del colapso. Fue entonces cuando pasos firmes resonaron en el pasillo. Miguel apareció en la puerta, ajustándose la corbata mientras leía algo en el celular. Cuando levantó la vista, se quedó congelado. La escena frente a él fue un golpe directo al pecho. Su hija arrodillada en el piso, alimentando a Claudia, cuya piel parecía pegada a los huesos. El tazón en las manos de la niña, las rodillas sobre el mármol frío, la expresión de desesperación infantil,
Todo lo golpeó como una verdad brutal que nunca imaginó dentro de su propia casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con la voz quebrándose antes de terminar la frase. Claudia intentó levantarse, pero su cuerpo cedió. Miguel corrió y la sostuvo por los hombros, sintiendo su peso, demasiado ligero, como si cargara un capullo vacío. «Dios mío, Claudia, estás temblando toda». Alicia, asustada, miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. «Te dije, papá, te dije que se estaba poniendo muy débil». Miguel tragó saliva al ver la profundidad de esa verdad en la voz de su hija. «Vamos a llevarte al hospital. Ahora». La levantó con cuidado entre sus brazos y aún así, el cuerpo de la mujer se sentía frágil como el vidrio. El camino al hospital fue un borrón de sirenas lejanas y respiraciones tensas. Miguel sostenía la mano de Claudia en el asiento trasero, mientras Alicia mantenía la suya sobre el brazo de la empleada, intentando pasarle fuerza con su toque. Al llegar, los médicos la llevaron de inmediato, y la niña se quedó parada en la puerta de la sala de emergencias, con el corazón latiendo demasiado rápido. Cuando el médico por fin regresó, su expresión no dejó espacio para ilusiones. Desnutrición severa, deshidratación extrema. Su cuerpo entró en colapso. El mundo de Miguel giró. ¿Cómo había pasado eso frente a sus ojos? ¿Cómo una niña pudo ver lo que él, con toda su razón y rutina, no vio? Alicia apretó la mano de su padre, los ojos llenos de tristeza y un poco de miedo. Miguel le devolvió el apretón, más fuerte de lo que pretendía, como si se aferrara a la única ancla que le quedaba en la conciencia, y antes de que pudiera decir algo, la pequeña murmuró bajito: «Sentí que ella lo necesitaba, pero tú no me creíste». Aquello lo atravesó como una cuchilla silenciosa, y supo que ese momento era solo el comienzo de algo más grande, algo para lo que no estaba preparado, pero que se acercaba como una ola inevitable. La habitación del hospital tenía ese olor extraño a desinfectante mezclado con silencio, un tipo de silencio que parece observarte. Miguel entró despacio, sintiendo cómo el peso emocional del ambiente le golpeaba el estómago. Claudia estaba recostada, la piel tan pálida que parecía hecha de papel delgado. Alicia, sentadita al lado, sostenía a su osito y observaba cada movimiento de la empleada como una niña que teme perder a alguien. «Claudia», empezó Miguel, arrastrando una silla. «Necesito entender qué te pasó». Su voz salió demasiado baja, cargada de una culpa que no sabía dónde colocar. Claudia trató de incorporarse, pero el simple movimiento le arrancó un gemido ahogado. Se detuvo, respirando despacio, como si cada aliento fuera un esfuerzo enorme. Alicia se inclinó y le tocó la mano con delicadeza. «¿Ya te sientes mejor?», preguntó la niña, con una sinceridad tan pura que hizo temblar a la mujer de emoción. Claudia sonrió, pero su sonrisa fue tan débil que pareció desvanecerse antes de nacer. Miguel observaba todo con el corazón apretado, esperando respuestas que ella aún no se atrevía a dar. «Claudia, el doctor dijo que tu cuerpo colapsó. Eso no es normal». «Eso no es estar cansada». La mujer desvió la mirada hacia un punto vacío en la pared, como si estuviera decidiendo si era lo bastante fuerte para decir lo que llevaba guardando demasiado tiempo. Mordió los labios, respiró hondo, pero ninguna palabra salió. Miguel se inclinó un poco más. «Por favor, háblame». Claudia cerró los ojos unos segundos, y 2 lágrimas silenciosas le rodaron por las mejillas. Alicia apretó más su mano. «Claudia, te prometo que nadie se va a enojar contigo. ¿Puedes contarme?» La mujer tragó saliva, la garganta temblándole antes de intentar hablar. Cuando por fin lo hizo, su voz salió ronca, quebrada. «Yo no quería que nadie lo supiera». Se detuvo otra vez, apretando las sábanas con fuerza. «Pensé que podría soportarlo, pero…» Miguel frunció el ceño. «¿Soportar qué?». Claudia respiró hondo,
un suspiro largo que parecía cargar semanas de dolor. No hago una comida decente desde hace 14 días. El silencio explotó en la habitación. Miguel se quedó inmóvil. Alicia abrió los ojos de par en par y soltó un pequeño ¿qué? La mujer comenzó a llorar, escondiendo el rostro entre las manos. No recuerdo la última vez que comí hasta sentir que el estómago dejara de doler. Fingía que estaba bien, pero no lo estaba. Miguel se llevó la mano al pecho, como si algo lo hubiera golpeado físicamente. ¿14 días, Claudia? ¿14? Su voz se quebró, convertida en un susurro indignado. Ella asintió, llorando con más fuerza. Tenía miedo de perder el trabajo, miedo de que alguien notara que estaba débil, necesitaba seguir trabajando. Alicia se acercó y le limpió las lágrimas con la manga de su pijamita. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que pasara eso? Claudia dudó otra vez. Era evidente que aún había algo más detrás, algo demasiado doloroso para decirlo de golpe. Después de unos segundos eternos, finalmente levantó el rostro, los ojos enrojecidos. Mi hijo, Joaquín. Solo el nombre hizo temblar su voz. Tiene 6 años, está hospitalizado con leucemia. Todo lo que tengo, todo el dinero, es para su tratamiento. Miguel sintió que le faltaba el aire. ¿Y tú? Claudia se cubrió el rostro con desesperación. Preferí que él comiera, que tuviera una oportunidad. Pensé que, si aguantaba unos días más, lo lograría. Alicia llevó las manos a la boca, impactada. Por eso temblabas, por eso casi te caíste ayer. Miguel se levantó bruscamente, como si el suelo le quemara los pies. Se volvió de espaldas, se pasó las manos por el rostro, por el cabello, por el pecho, sin saber dónde colocar tanto sentimiento a la vez. Dios mío, Claudia, casi mueres. Dentro de mi casa. La mujer sollozó. No podía pedir ayuda. El tratamiento de Joaquín es caro, ya no puedo detenerlo. Alicia tiró de la camisa de su padre, los ojos llenos de lágrimas. Papá, tú puedes ayudar. Tú tienes dinero, nosotros tenemos. Esa frase de la niña lo quebró por completo. Miguel regresó a la cama, se arrodilló frente a ambas y sostuvo con firmeza las manos de Claudia. Claudia, escúchame bien. A partir de ahora, no vas a volver a pasar hambre, no vas a ocultar nada, y tu hijo no volverá a sufrir solo. Ella abrió los ojos, incrédula. Miguel continuó, con las lágrimas por fin cayendo. Voy a encargarme del tratamiento de Joaquín. Todo, lo que sea necesario. La expresión de Claudia se transformó. Choque, alivio, incredulidad, gratitud, todo al mismo tiempo, como si algo se encendiera en el fondo de aquella mujer rota. Los días que siguieron a la revelación de Claudia fueron intensos, casi sofocantes. Miguel asumió la responsabilidad con una urgencia casi desesperada, como si intentara compensar todos los momentos en que no vio el sufrimiento dentro de su propia casa. Las reuniones médicas se multiplicaron. Las puertas de los consultorios se abrían y cerraban frente a él, mientras Alicia lo acompañaba, sosteniendo fuerte al osito que nunca soltaba. Miguel observaba a su hija y por un instante comprendía que ella entendía más la gravedad de la situación que cualquier adulto ahí. La niña no lloraba, pero sus ojos delataban el peso que llevaba dentro. Cuando Joaquín fue trasladado, Miguel insistió en acompañar la ambulancia personalmente. El niño parecía aún más pequeño que el día anterior, como si su cuerpo se rindiera poco a poco. Su piel estaba amarillenta, los labios resecos, y sus ojos, esos ojos tan jóvenes, cargaban la fatiga de quien lucha más de lo que cualquier niño debería. Alicia entró al cuarto despacio, como si temiera asustarlo. «Hola, Joaquín, regresé», dijo, levantando un dibujo nuevo. Los dos tomados de la mano sobre un arco iris. Él sonrió, pero era una sonrisa frágil, cansada, casi dolorosa. «¿Volviste otra vez?», preguntó con voz baja como un suspiro.
Alicia asintió sentándose al lado de la cama. «Voy a venir todos los días. No vas a estar solo». Joaquín parpadeó despacio, conmovido, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Tengo miedo», confesó con una sinceridad que hizo que Claudia se cubriera la boca para no sollozar. Alicia le apretó la mano con una firmeza inesperada. «Yo también tengo miedo a veces, pero cuando compartes el miedo, se hace más chiquito». Joaquín volvió a sonreír, como si esas palabras fueran un remedio invisible, y de alguna forma lo eran. La gravedad del estado de Joaquín era peor de lo que Claudia había logrado admitir. Tenía fiebres que subían demasiado rápido, dolores en el cuerpo, manchas moradas en los brazos y una fragilidad tan extrema que hasta sentarse era una batalla. Varias veces, durante la madrugada, las alarmas sonaban y Claudia se encogía en la silla, sin fuerzas ni para levantarse. Miguel observaba todo con la respiración contenida, sintiendo que cada pitido era una advertencia de que el tiempo corría, y no a su favor. Pero había algo curioso que incluso los médicos empezaron a notar. Cuando Alicia entraba a la habitación, el ritmo cardíaco de Joaquín se estabilizaba. El niño respiraba un poco mejor. Era como si la simple presencia de ella disminuyera el dolor. Poco a poco, Alicia se volvió parte esencial de la rutina médica. Joaquín solo aceptaba tomar sus medicinas si ella estaba cerca. Solo aceptaba intentar comer cuando ella sostenía la cuchara y decía, «Solo está por mí». Y cuando los exámenes dolían, Joaquín apretaba su mano con tanta fuerza que los dedos le quedaban marcados. «Tú puedes, Joaquín. Mírame. Respira conmigo», decía Alicia, haciendo respiraciones largas para que él la imitara. Los médicos quedaban impresionados con la fortaleza emocional de la niña. Algo raro, profundo, inexplicable. Su energía parecía calentar la habitación, trayendo vida donde antes solo había lucha. Miguel veía todo eso con un nudo constante en la garganta. Jamás imaginó que su hija, tan pequeña, tan inocente, pudiera tener tanta capacidad de sanar con el alma. Era como si Alicia fuera luz, y Joaquín, una pequeña planta tratando de sobrevivir en la sombra, se inclinara naturalmente hacia ella. Muchas veces, Miguel se quedaba observando a los dos conversando, riendo bajito, compartiendo secretos de niños. «Alicia, ¿tú crees que voy a mejorar?», preguntó Joaquín una tarde. La niña respiró profundo, sostuvo su rostro con ambas manos y respondió, «Creo que ya estás empezando a mejorar, porque ahora no estás solo». Claudia, que pasaba horas al lado de su hijo, sentía que algo renacía dentro de ella, algo que el hambre, el miedo y la desesperación casi habían destruido. Miguel también empezaba a cambiar. Ya no era el hombre que vivía corriendo detrás del reloj y los contratos. Ahora se detenía. Escuchaba, observaba. A veces, cuando Joaquín dormía aferrado a la mano de Alicia, Miguel se preguntaba cómo no había visto antes la grandeza que existía en su propia hija, y aunque la esperanza empezaba a brotar, todos sabían que el camino aún sería largo, porque el estado de Joaquín era delicado y la lucha apenas comenzaba, una lucha que exigiría más fuerza de la que cualquiera de ellos imaginaba. Los días siguientes trajeron una sensación amarga, como si el tiempo corriera más rápido de lo que todos podían soportar. Joaquín, que en algunos momentos parecía mejorar solo con la presencia de Alicia, empezó a empeorar de forma repentina. Las fiebres regresaron con una fuerza devastadora. Su cuerpo se veía más frágil, como si se desvaneciera un poquito cada día. Incluso respirar parecía un esfuerzo demasiado grande. Alicia observaba todo con los ojos muy abiertos, siempre sosteniendo su mano, como si intentara impedir que el niño se le escapara entre los dedos. Miguel, aunque trataba de mantenerse firme, sentía el corazón encogerse con cada suspiro débil del pequeño. Una mañana gris, un médico con muchos años de experiencia pidió hablar con Miguel y Claudia lejos de las habitaciones. El pasillo del hospital parecía más estrecho,
casi opresivo. Miguel caminaba con pasos duros, mientras Claudia temblaba, apretando el crucifijo de su cuello como si fuera lo único que mantenía su mundo en pie. El médico respiró hondo antes de empezar, y ese simple gesto ya decía demasiado. La situación de Joaquín ha evolucionado, dijo eligiendo las palabras con cuidado. Su nivel de fragilidad está muy alto. Su médula ya no produce lo mínimo necesario. Miguel sintió un escalofrío en la nuca. Claudia llevó una mano a la boca, tratando de contener el llanto. El médico continuó. Intentamos las últimas alternativas posibles. Ya no hay manera de posponerlo. Abrió la carpeta con los estudios, mostrando cifras que parecían sentencias de muerte. Joaquín necesita un trasplante de médula ósea. Urgente. Su tiempo es muy corto, muy corto. El pasillo pareció girar. Miguel tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. Claudia se derrumbó, llorando sin poder controlar el temblor de su cuerpo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con la voz quebrada. El médico dudó. Días, tal vez un poco más. Es imposible prever, pero no mucho. Eran palabras que ninguna madre debería escuchar. Mientras tanto, Alicia permanecía en la habitación con Joaquín, sin saber nada de aquella conversación en el pasillo. Cantaba bajito una canción simple que había inventado para él, tratando de alejar el miedo que le apretaba el estómago. Joaquín la miraba con ojos cansados, pero aún llenos de luz cada vez que ella sonreía. Alicia, ¿tú crees que voy a ponerme bien?, preguntó él. Ella tragó saliva, sintiendo que esa pregunta tenía un peso distinto esa mañana. Yo quiero mucho que te pongas bien. Estoy aquí contigo, ¿sí? No estás solo. Joaquín apoyó la cabeza en su hombro, buscando el tipo de consuelo que ningún medicamento podía dar. Alicia sintió su cuerpo mucho más caliente de lo normal. La fiebre había vuelto. Cuando Miguel regresó a la habitación, parecía un hombre roto. Se detuvo en la puerta observando a Alicia abrazando al niño y murmurándole palabras de fuerza. Esa escena lo atravesó como una navaja emocional. Su hija, tan pequeña, era la única ancla emocional de Joaquín. Pero ahora había un nuevo peso, una nueva urgencia sobre sus hombros. Claudia se levantó despacio, limpiándose las lágrimas. ¿Qué dijeron los doctores?, preguntó temerosa. El millonario respiró hondo, intentando ordenar pensamientos que se desmoronaban en su cabeza. Necesita un trasplante. Ya, van a hacer pruebas de compatibilidad. El silencio que siguió fue interminable. Los días siguientes fueron una secuencia angustiante de exámenes, análisis y espera. En cada extracción de sangre, Joaquín sufría. En cada pinchazo, Alicia sostenía su mano con fuerza, besando el dorso para intentar aliviar el dolor. Un gesto tan puro y desesperado que hasta los enfermeros se conmovían. Claudia se quedaba al fondo, observando la fortaleza de la niña como si estuviera presenciando un milagro silencioso. Miguel, por su parte, caminaba de un lado a otro, incapaz de soportar la idea de perder al niño que, de pronto, se había vuelto tan importante para la familia que él mismo no sabía que estaba formando. Una tarde cargada de nubes oscuras, el médico regresó con los resultados de las pruebas. Miguel sintió que el tiempo se detenía cuando el hombre sostuvo el sobre con ambas manos. «Tenemos el resultado», dijo. Su voz sonó lejana, como si viniera desde debajo del agua. Claudia se acercó, temblando. Alicia miró a los adultos con el corazón apretado. El médico abrió el sobre despacio, respiró profundo y miró directamente a Miguel. «Alicia, es compatible». Por un instante, nadie reaccionó. El silencio pareció atravesar las paredes. Miguel parpadeó completamente aturdido. Claudia rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Alicia se quedó inmóvil, como si necesitara tiempo para entender el peso de esas palabras. Miguel sintió que la garganta se le cerraba.
La posibilidad de salvar a Joaquín, que parecía tan lejana, ahora estaba ahí, pero junto con ella llegó un miedo aterrador que se apoderó de su pecho. La idea de ver a su pequeña entrar en una sala de cirugía le quemaba el alma. ¿Y si algo sale mal?, preguntó con voz irreconocible. El médico le puso una mano en el hombro. Es un procedimiento seguro, pero sí existe riesgo. Entonces Alicia dio un paso al frente, tomó la mano de su padre y dijo con una serenidad que no parecía de alguien tan joven: si puedo ayudar al hijo de Claudia, quiero hacerlo. Él me necesita. Esas palabras retumbaron en el corazón de Miguel como un terremoto emocional. La abrazó con fuerza, sintiéndola tan pequeña, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Las lágrimas se deslizaron por su rostro y cayeron sobre el cabello de la niña. Sabía que la decisión final aún no estaba tomada, pero también sabía que el tiempo de Joaquín se estaba acabando, como una vela que está a punto de extinguirse. El día de la cirugía amaneció como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. Nubes pesadas cubrían el sol, envolviendo el hospital en una luz grisácea que parecía anunciar que algo grande y aterrador se acercaba. Miguel casi no durmió esa noche. Caminó por los pasillos de la mansión, por las salas vacías, por la puerta del cuarto de su hija con un solo pensamiento aplastante: ¿y si pierdo a mi niña? Alicia, en cambio, despertó tranquila. Se puso la ropa del hospital con calma, abrazando al osito que siempre llevaba en los momentos difíciles. Papá, voy a estar bien. Y Joaquín me necesita, repitió con la naturalidad desarmante de una niña que aún no conoce el peso de la palabra riesgo. Claudia estaba en la sala de espera mucho antes de la hora señalada, sentada con las manos entrelazadas, como si sostuviera su propio corazón para que no se le cayera. Cuando vio a Alicia caminar por el pasillo, tan pequeñita en ese pijamita azul, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi amor, ¿tú estás segura?, preguntó con voz temblorosa, cargada de un miedo que solo una madre entendería. La niña asintió. Sí, Claudia, se lo prometí, y las promesas no se rompen. Joaquín, acostado en la camilla a pocos metros, escuchó aquello y extendió la mano hacia ella, en un gesto débil pero lleno de significado. Tú eres mi mejor amiga, murmuró. Alicia sonrió, tocándole la mano. Y tú eres mi héroe. Antes de que se la llevaran, los médicos explicaron todo con calma: la anestesia, el procedimiento, el tiempo de duración, pero Miguel los escuchaba como si tuviera un vidrio grueso entre él y el mundo, atrapado bajo el agua. Cada palabra técnica lo ponía más pálido. La idea de ver a su hija entrar a un quirófano le parecía demasiado cruel. Solo tiene 4 años, susurró, casi rogando por una alternativa inexistente. El médico, con una mirada comprensiva, puso una mano en su hombro. Es fuerte, y este trasplante es la única oportunidad real de Joaquín. Alicia, viendo la angustia de su padre, se acercó y sostuvo su rostro entre sus pequeñas manos. Papá, mírame, voy a regresar, te lo prometo. Aún así, Miguel no pudo evitar el temblor en sus manos al firmar los últimos documentos. Sentía que estaba autorizando que su propio corazón fuera puesto en una mesa de cirugía. Alicia fue colocada en una camilla pequeña, con sábanas tan blancas que resultaban incómodas. ¿Voy a estar al ladito de él después?, preguntó. La enfermera sonrió. Sí, mi cielo, pero primero te vamos a cuidar rapidito. La niña sonrió sin miedo alguno, mientras Miguel trataba de memorizar cada detalle de su rostro, como si temiera que fuera la última vez. Claudia se arrodilló junto a la camilla. Gracias, gracias. Estás salvando a mi hijo, dijo, llorando con el alma entera. Alicia le acarició la mano. Va a ponerse bien, Claudia, lo sé. Cuando se abrieron las puertas dobles del quirófano, un silencio tenso llenó el pasillo. Miguel sintió que las piernas le fallaban al verla desaparecer tras la puerta, y cuando escuchó el clic metálico al cerrarse,
algo dentro de él también pareció cerrarse. Era un dolor imposible de describir, una mezcla de culpa, impotencia y amor absoluto. Claudia, al ver su rostro, le puso una mano en el brazo. «Va a estar bien, señor Miguel», dijo, aunque su voz traicionaba el miedo. Él respiró hondo, pero el aire se le atascaba en el pecho. «Es todo lo que tengo», susurró. Y por primera vez, Claudia entendió que aquel hombre no era solo un millonario poderoso. Era un padre quebrado intentando proteger lo poco que sabía amar. Las horas siguientes fueron demasiado largas para ser reales. El reloj parecía burlarse de ellos, avanzando despacio, marcando cada minuto con la crueldad de una eternidad. Claudia rezaba, mientras Miguel caminaba de un lado a otro con movimientos nerviosos, como si quisiera escapar de un pensamiento que lo perseguía sin descanso. A cada ruido que venía del pasillo, ambos levantaban la cabeza con esperanza, pero casi siempre era solo el silencio el que regresaba. Joaquín, en el postoperatorio, aún inconsciente, respiraba con dificultad, pero parecía aferrarse a algo invisible en el aire. Tal vez era la promesa de Alicia. O tal vez la terca esperanza de un niño que todavía quería vivir. Finalmente, cuando el reloj marcó una hora que Miguel ya no pudo calcular porque había perdido toda noción del tiempo, la puerta del quirófano se abrió. El médico apareció, cansado, con ojeras profundas, pero con una sonrisa contenida en los labios. «Todo salió bien», dijo. Y esas 3 palabras atravesaron a Miguel como una ola cálida que le desarmó el alma por completo. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Claudia llevó las manos al rostro y lloró con un alivio tan fuerte que su cuerpo casi no la sostuvo. El médico continuó. «El trasplante fue un éxito. Ahora comienza la parte más delicada, la recuperación de ambos. Alicia fue la primera en ser traída de vuelta. Pequeñita, dormida, pálida, pero viva. Miguel se acercó despacio, tocando sus dedos como quien toca algo sagrado. «Mi ángel, papá está aquí», susurró, dejando que las lágrimas corrieran sin control. En la habitación de al lado, Joaquín despertaba lentamente, con los ojos aún pesados, pero al ver a Alicia en la sala contigua, aunque inconsciente, algo en su pecho pareció calmarse. Claudia entró, se arrodilló y besó la frente de la niña con devoción. «Salvaste mi mundo», dijo entre sollozos. Miguel, en silencio, comprendió que su hija no solo había donado médula, sino esperanza, fe y una verdadera oportunidad a aquella familia que antes estaba rota. Los días después del trasplante estuvieron marcados por una mezcla de tensión y esperanza que parecía flotar en cada pasillo del hospital. Alicia se recuperaba rápido, como si la misma inocencia fuera el remedio más poderoso que pudiera existir. Aunque seguía débil y somnolienta, despertaba preguntando por su amigo. «¿Joaquín ya está mejor?», murmuraba, sosteniendo la mano de su padre. Miguel sonreía, acariciando su cabello. «Está reaccionando, mi pequeña. Porque tú le diste algo que nadie más podía darle». En la habitación de al lado, Joaquín también luchaba. Su cuerpo frágil empezaba a aceptar la nueva médula, y cada pequeña mejora se celebraba como un milagro. Claudia pasaba horas entre los 2 cuartos, dividiendo su corazón sin saber en cuál dejarlo. A veces se quedaba en la puerta, observando a Alicia dormir con respiración tranquila, y lágrimas silenciosas le recorrían el rostro. «Salvaste a mi hijo», susurraba con una voz llena de reverencia. Luego corría hacia Joaquín, acariciaba su frente y veía cómo ese niño que casi perdió renacía poco a poco. Era como ver a 2 niños, 2 vidas pequeñas y poderosas, recuperar juntos su existencia. Y eso llenaba su alma con una gratitud tan grande que dolía. Miguel también había cambiado. Los empleados del hospital notaban que ya no tenía ese aire rígido de empresario millonario. Caminaba por los pasillos sin el celular en la mano, con los hombros relajados, como alguien que por fin entendía lo que significa mirar lo que realmente importa.
Se sentaba en el suelo de la habitación de Joaquín y lo observaba dormir. A veces le tomaba la mano al niño con una ternura que nadie habría imaginado en él. Era como si Alicia hubiera presionado un botón escondido dentro de su padre, un botón capaz de revelar, por primera vez, al hombre detrás del empresario. Cuando Joaquín recibió el alta, semanas después, el momento fue tan emocionante que hasta los médicos se conmovieron. Salió del hospital caminando despacio, apoyado en Alicia, que insistía en sostener su brazo aunque él dijera, «¿Puedo caminar solo?» Ella reía. «Lo sé, pero no quiero soltarte». Claudia miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo un orgullo que jamás había sentido antes. El niño abrazó a Miguel con fuerza. Un abrazo largo, lleno de gratitud por cosas que las palabras no podrían expresar. Miguel no dudó. «Van a venir con nosotros, hasta que estén completamente recuperados. La mansión es demasiado grande para estar vacía». Claudia vaciló, pero Alicia corrió hacia ella, tomándole la mano. «La casa se siente más feliz cuando tú estás ahí», dijo, con convicción infantil y totalmente cierta. Así, semanas después, la mansión Sánchez volvió a llenarse de sonidos que no se oían desde hacía años. Risas infantiles corrían por los pasillos, juguetes quedaban regados por el suelo, y Miguel aprendió a trabajar con la computadora en las piernas mientras observaba a los dos niños dibujar en la alfombra. Era un caos dulce, un caos que nunca imaginó desear, y ahora no sabía vivir sin él. Con el tiempo, Miguel sintió que debía hacer algo más grande que solo ayudar a esa familia. La historia de Claudia y Joaquín había tocado algo profundo dentro de él. Sabía que había cientos de niños luchando contra enfermedades sin tener una sola oportunidad. Y, en honor al gesto heroico de su hija, creó la fundación Casa de la Esperanza Alicia and Joaquín. El proyecto creció rápido. Médicos se ofrecieron como voluntarios, empresas donaron recursos y madres encontraron ahí un refugio que Miguel deseó que Claudia hubiera tenido antes. En la entrada había una escultura de bronce, una niña arrodillada, ofreciendo comida a una mujer débil. Alicia reconoció la escena de inmediato. «Somos nosotras», dijo, emocionada. Miguel respondió con lágrimas en los ojos. «Es el amor, hija, es lo que tú me enseñaste». Claudia, ya completamente recuperada, asumió un puesto en la fundación como coordinadora de las madres en tratamiento. Joaquín, fuerte y sonriente, ayudaba a animar a otros niños hospitalizados diciendo siempre, «Yo me curé porque alguien creyó en mí». ¿Y Alicia? Bueno, Alicia era el alma viva de aquel lugar. Corría por los pasillos abrazando niños, entregando dibujos, haciendo promesas pequeñas que ayudaban a corazones enormes a seguir luchando. Y todas las noches, antes de dormir, Miguel la observaba y agradecía en silencio por haber aprendido de su propia hija que la mayor riqueza que alguien puede tener es la capacidad de salvar vidas con ternura. Y aunque aquella historia había encontrado un camino hacia la sanación, siempre quedaba la suave sensación de que el viaje no terminaba ahí, porque donde existe el amor de un niño, siempre habrá alguien más esperando ser transformado. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Durante 5 años, la mujer permaneció en coma, respirando con ayuda de máquinas, olvidada en una habitación blanca del hospital, hasta que una mañana el médico notó lo imposible. Su vientre estaba creciendo. Los exámenes lo confirmaron. Estaba embarazada, pero cuando revisó las grabaciones de las cámaras para entender cómo eso era posible, lo que descubrió era mucho más increíble de lo que jamás habría imaginado. Angélica Rivas entró en coma hace 5 años, justo después de perder a su bebé durante el parto. El dolor fue tan profundo
que su cuerpo simplemente se rindió. Desde aquel día, nunca volvió a abrir los ojos, nunca volvió a hablar, nunca volvió a reaccionar. Sin familia cercana, fue dejada al cuidado del Hospital San Gabriel. Los médicos se turnaban, los enfermeros se rendían, la familia desapareció. Solo quedó el frágil cuerpo de una mujer de 32 años, atrapado entre máquinas y sábanas blancas. De todos los profesionales que pasaron por allí, solo uno permaneció fiel a su lado: el doctor Julián Navarro. No era solo su médico, era el guardián de una esperanza en la que nadie más creía. Cada día, sin excepción, Julián entraba en la habitación 407. El reloj apenas marcaba las 7 de la mañana cuando ya estaba allí, acomodando la almohada, peinando el cabello de Angélica y cambiando las flores de la mesa. Leía para ella los libros que amaba, en voz baja, como quien conversa con alguien a punto de despertar. «Hoy es el capítulo 15, ¿recuerdas? Decías que era tu favorito». A veces sonreía, pero su mirada delataba el cansancio de quien sostenía solo un milagro que parecía no llegar jamás. «Sabes, Angélica, creo que solo estás descansando, que un día despertarás y te quejarás del café horrible de este hospital». Esa mañana, algo parecía diferente. El aire estaba frío y una luz pálida atravesaba las persianas, dibujando líneas sobre el rostro inmóvil de Angélica. Cuando Julián se acercó para acomodar la sábana, se detuvo. Su abdomen estaba ligeramente elevado, algo que nunca había notado. «Qué extraño», murmuró, tocando con cuidado. El vientre estaba rígido. «Debe ser retención de líquidos». Intentó racionalizarlo, pero el contacto lo dejó inquieto. Permaneció observando. El cuerpo de ella, inmóvil durante 5 años, parecía distinto, como si albergara algo vivo. En los días siguientes, la inquietud solo aumentó. Cada mañana notaba el abdomen de Angélica un poco más grande. Tomaba medidas, comparaba informes antiguos, intentaba encontrar una explicación, pero no había ninguna. «No tiene sentido», se decía, sentado al borde de la cama, con los ojos fijos en ella. «¿Qué te está pasando, Angélica?». La voz le salió temblorosa. Aquello lo perseguía hasta el final del turno, hasta los sueños. La imagen de una mujer en coma con un vientre que crecía sin explicación lo mantenía en un estado de alerta y de miedo. Inquieto, Julián pidió exámenes de rutina. Quería descartar lo imposible. Horas después, estaba en el laboratorio, con las manos temblorosas y la mirada fija en la pantalla del ordenador. Cuando el resultado apareció, sintió que el aire desaparecía. Positivo. La sangre indicaba embarazo. Una sola palabra bastó para derrumbar toda la lógica médica que conocía. No, eso no puede ser verdad. Volvió a leer, revisó el número de identificación, el código del paciente. Todo coincidía. La mujer que dormía desde hacía 5 años estaba embarazada. Retrocedió en la silla, la respiración entrecortada, el corazón desbocado. ¿Cómo? Apenas pudo pronunciar palabra. Un nudo le apretó la garganta y el informe cayó de sus manos. Se sentó, intentando comprender lo incomprensible. Nada, absolutamente nada, explicaba aquello. Cuando por fin logró levantarse, caminó en silencio hasta la habitación. El sonido de sus propios pasos resonaba como un peso. Se detuvo frente al lecho y observó el rostro sereno de Angélica. «Angélica, ¿qué te está pasando?», preguntó, y el sonido de su voz le pareció distante, casi infantil. Entonces, con un gesto vacilante, acercó la mano y la posó sobre el vientre de ella. Sintió un leve movimiento, un toque de vida. Retrocedió aturdido. «Dios mío, ¿hay alguien ahí dentro?». Las lágrimas le brotaron sin control. Aquello no era medicina, era un milagro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de los monitores se mezcló con el latido del propio corazón de Julián. Por primera vez en 5 años, algo estaba vivo dentro del silencio. Y sin saberlo,
Acababa de presenciar el inicio de algo que lo cambiaría todo. Julián pasó la noche en vela, con los exámenes esparcidos sobre el escritorio. Las luces del hospital ya se habían apagado, pero él seguía allí, hojeando libros de medicina, informes antiguos, artículos científicos, todo lo que pudiera darle una respuesta. Embarazo en coma, 5 años sin actividad motora, eso es imposible, murmuraba con la voz ronca y temblorosa. El reloj marcaba las 3 de la mañana y él seguía tecleando frenéticamente en la computadora, abriendo foros médicos, tesis de neurociencia, estudios sobre regeneración celular. Ningún caso similar, ninguna pista, ninguna explicación. Las ojeras oscurecían su rostro y la taza de café ya fría temblaba en su mano. Respiró hondo y se recostó en la silla, exhausto. Tiene que haber una causa física, hormonal, algo, decía, intentando convencerse a sí mismo. Pero cuanto más leía, más el desespero lo consumía. El sonido del reloj marcaba cada latido de su corazón hasta que un pensamiento terrible e involuntario cruzó su mente. ¿Y si alguien? Cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, intentando apartar la idea. No, nadie sería capaz de eso. Pero la imagen persistía, cruel e inaceptable. Se levantó de golpe, empujando la silla con fuerza. «No, eso no pudo haber pasado aquí», gritó, golpeando la mesa. Los papeles volaron por el suelo. Caminó de un lado a otro, los puños cerrados, el rostro encendido de rabia. Si alguien la tocó, si alguien se atrevió a tocarla. La frase quedó suspendida en el aire, cortada por el sonido acelerado de su propio corazón. Julián apoyó las manos en la pared, intentando respirar. «Tranquilo, Navarro, tranquilo», murmuró. Pero no había calma posible ante la idea de que una mujer indefensa, una paciente en coma, pudiera haber sido violada. A partir de ese momento, la ira se convirtió en acción. Tomó su laptop, se conectó al sistema interno del hospital y fue directo a la habitación 407. El pasillo estaba desierto y el eco de sus pasos sonaba como una advertencia. Entró en el cuarto de Angélica y se sentó junto a la cama. Las luces estaban bajas y el único sonido era el bip constante de los monitores. «Si alguien te hizo daño, lo voy a descubrir, te lo juro», dijo, mirando el rostro sereno de ella. Colocó la computadora sobre la mesa de noche y accedió a las grabaciones de la cámara de seguridad instalada en esa misma habitación. La imagen temblorosa apareció en la pantalla, fría, silenciosa, con la hora marcada en la esquina inferior. Las primeras grabaciones no mostraban nada, solo enfermeros cambiando turnos, luces parpadeando, sombras comunes de una noche cualquiera. Pero Julián insistió. Retrocedió días, luego semanas. Con cada madrugada revisada, su nerviosismo aumentaba. «Muéstrame algo», murmuraba con los ojos fijos en la pantalla. Cuando el reloj de la grabación marcó las 3 de la mañana, algo cambió. La cámara se movió levemente y una sombra pareció cruzar el pasillo. Pausó, retrocedió, reprodujo de nuevo. ¿Qué fue eso? El corazón le dio un vuelco. Subió el brillo de la pantalla, se inclinó hacia adelante, el rostro a centímetros del monitor. La grabación mostraba la habitación de Angélica, inmóvil como siempre, pero algo estaba mal. Una sensación extraña, casi física, lo hizo estremecerse. El ambiente parecía oscurecerse poco a poco, y la imagen vibraba sutilmente, como si el aire allí fuera distinto. «No puede ser». Presionó el botón de pausa y se pasó la mano por el rostro sudado. Respiraba rápido. Estaba a punto de encontrar lo que tanto temía, o algo mucho peor. Con los dedos temblorosos, volvió a darle play. La imagen continuó, lenta, perturbadora. Julián se inclinó más, los ojos muy abiertos, sintiendo el cuerpo helarse por completo. «Dios mío, ¿qué es eso?», susurró,
casi sin voz. La pantalla titiló una última vez, y lo que apareció allí lo hizo retroceder violentamente en la silla, derramando el café y casi tirando el laptop. Quedó inmóvil, pálido, incapaz de articular palabra. El aire parecía faltarle, y la sensación era la de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. El médico miraba la pantalla con la respiración entrecortada, el corazón martillando en el pecho. Aquello no era humano. No podía serlo. Un escalofrío recorrió su espalda y se tapó la boca con la mano, en una mezcla de miedo e incredulidad. El aire del cuarto parecía volverse más pesado cuando Julián volvió a mirar la pantalla. Lo que acababa de ver no podía ser real, y aún así estaba ahí, grabado con claridad por las cámaras del hospital. En las imágenes, exactamente a las 3 en punto de la madrugada, apareció un niño, un pequeño de no más de 6 años, cruzando la penumbra de la habitación con pasos lentos y silenciosos. Pero había algo imposible en él. Su cuerpo no proyectaba sombra, y alrededor emanaba una ligera luminosidad azulada, como una aura viva y palpitante. Era como si estuviera hecho de niebla y luz, medio transparente, casi etéreo. Julián quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. «Un niño», susurró incrédulo. Avanzó el video, luego retrocedió unos segundos, pausó y amplió la imagen. El pequeño se acercaba a la cama de Angélica con un gesto tierno, casi reverente. Tocaba su rostro, acariciaba su cabello como quien se reencuentra con alguien a quien ama. «Dios mío, ¿quién eres tú?», murmuró Julián con el corazón desbocado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Observaba la escena una y otra vez, buscando alguna falla, alguna explicación lógica, pero todo parecía absurdamente real y todavía más aterrador. Cuando el niño posó la mano sobre el vientre de Angélica, un escalofrío recorrió la espalda de Julián. La cámara captó un brillo intenso en el instante exacto del contacto, una luz casi sagrada que pareció iluminar el cuarto desde dentro. El cuerpo del niño se volvió más nítido, revelando rasgos delicados y ojos con un brillo casi humano. Casi. El médico llevó la mano a la boca, aturdido. «Esto es imposible, no puede estar pasando». El niño permaneció allí unos segundos, con una expresión serena y una mirada que parecía atravesar el tiempo. Luego, sin aviso, simplemente se desvaneció, como la niebla al soplar el viento. Julián se recostó en la silla, el pecho subiendo y bajando con un ritmo descompasado. El corazón le latía tan fuerte que temió desmayarse. Volvió a mirar a Angélica, recostada a pocos pasos, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil. «¿Tú viste eso?», preguntó, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Era como si esperara una respuesta. La mujer en coma, silenciosa por 5 años, ahora guardaba un secreto que él no sabía si quería descubrir. El cuarto parecía distinto. El aire más frío, el sonido de las máquinas más tenue. Incluso la luz de las pantallas parecía palpitar al ritmo de algo invisible. La curiosidad y el miedo se mezclaban de forma insoportable. Julián avanzó a las grabaciones de los días anteriores. Cada archivo que abría le revolvía el estómago, y entonces volvió a verlo. Todas las madrugadas, siempre a las 3 en punto, el mismo niño aparecía. Entraba al cuarto, se acercaba a Angélica, acariciaba su rostro, tocaba su vientre, y desaparecía, dejando en el aire un tenue rastro de luz. En cada video, el gesto era el mismo. Pero había algo aún más perturbador. En las primeras grabaciones, el abdomen de Angélica era más pequeño. Con cada visita del espíritu, crecía un poco más. No puede ser coincidencia», murmuró, presionando las sienes con fuerza. «No puede». Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas brotaron, pero apenas las sintió. La lógica médica que lo había guiado toda la vida se desmoronaba ante sus ojos. «¿Eres un ángel o qué eres?», preguntó a la pantalla,
sin darse cuenta de que lloraba. Se sentía como un hombre dividido entre la fe y la razón, entre lo imposible y lo real. «¿Quién eres tú, niño?», susurró, acercándose otra vez a la pantalla, mientras el brillo etéreo de la figura parecía proyectarse sobre su rostro. Entonces, algo cambió en la grabación de la última noche. El espíritu, antes silencioso, dejó de mirar solo a Angélica. Se volvió. Miró directamente a la cámara. Julián contuvo la respiración. La mirada de aquel niño atravesaba el video, inocente, pero llena de una sabiduría imposible para alguien de su edad. «¿Tú me estás viendo?», preguntó el médico con la voz casi apagada, y por un segundo juró que el niño sonrió. Una sonrisa leve, enigmática, envuelta en una luz que parecía viva. El video titiló, y la imagen se desvaneció. Julián se quedó allí, paralizado, el cuerpo dominado por una mezcla de miedo y fascinación. Las manos sudorosas, el corazón descompasado, la mirada fija en la pantalla oscura. El silencio del cuarto se volvió casi ensordecedor. El monitor cardíaco de Angélica emitía su bip constante, como un recordatorio de que, a pesar de todo, algo vivo latía allí, tal vez más de una vida. Se levantó despacio y se acercó a ella, sin saber qué esperar. Tocó suavemente la mano de la paciente y sintió el mismo escalofrío helado de antes. Algo invisible estaba presente. Y en el fondo lo sabía, aquel niño volvería. Esa noche Julián no pudo irse. Las imágenes del espíritu del niño lo perseguían incluso con los ojos cerrados. Caminaba por los pasillos vacíos del hospital como un hombre dividido entre el miedo y la fe. Cada paso resonaba, cada ruido del aire acondicionado parecía un susurro. Cuando miraba la puerta de la habitación 407, sentía que todo su cuerpo temblaba. Si es real, si vuelve. «Necesito verlo con mis propios ojos», murmuró, sujetando con fuerza su gafete, como si aquel pedazo de plástico pudiera protegerlo de lo sobrenatural. Poco antes de las 3 de la mañana, entró en la habitación. Las luces estaban bajas, el sonido de los monitores formaba un compás hipnótico. El viento movía suavemente la cortina, haciéndola ondular como un velo. Julián arrastró una silla y se sentó junto a la cama, frente a Angélica. La observaba en silencio, su rostro pálido y sereno iluminado por la luz azul de las máquinas. Pasó la mano sobre la sábana, como si aquel simple gesto fuera una invitación para que algo o alguien se manifestara. «Sé que estás aquí», susurró con voz temblorosa. «Muéstrate». Durante algunos minutos no ocurrió nada. El tic-tac del reloj parecía burlarse de él. «Tal vez he perdido la razón», murmuró riendo sin humor. Comenzó a levantarse para irse, pero se detuvo. El aire del cuarto se volvió pesado, helado. La luz titiló. El monitor cardíaco emitió un bip más largo. Julián se giró lentamente y sintió que la sangre se le helaba. Cerca de la ventana, envuelto en una claridad suave, estaba él, el mismo niño de las grabaciones. El espíritu irradiaba una luz blanca y dorada, y su presencia llenaba el cuarto con una sensación de paz y estremecimiento al mismo tiempo. El médico no podía respirar. «Dios mío», susurró sin saber si rezaba o simplemente decía lo obvio. El niño dio un paso al frente. A pesar de su forma translúcida, sus ojos eran intensamente humanos, llenos de vida, ternura y algo indescriptible, un amor que parecía antiguo. «No tenga miedo, doctor», dijo el niño, y su voz resonó como un susurro suave, pero firme. «Soy Martín, el hijo de ella». Julián llevó las manos a la boca. «¿El hijo? No, su bebé murió». El espíritu asintió levemente. «Sí, morí. Pero Dios me permitió volver». Las lágrimas comenzaron a escurrir sin que Julián lo notara. El niño se acercó al lecho, flotando a pocos centímetros del suelo, y extendió la mano sobre el vientre de su madre.
Ella todavía me siente aquí dentro. El brillo aumentó, y por un instante el cuarto entero se iluminó con una luz dorada que hizo desaparecer las sombras. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?, preguntó Julián con la voz quebrada. Martín sonrió con serenidad. Porque llegó el momento de que despierte. Cuando salga el sol abrirá los ojos y me traerá de vuelta. Julián llevó una mano al pecho, sintiendo el corazón latir con fuerza. «Esto es un milagro», murmuró, arrodillándose junto al lecho. El niño inclinó la cabeza con una mirada de comprensión que parecía más vieja que el tiempo. «Los milagros ocurren cuando alguien cree, doctor. Usted nunca dejó de creer en ella. Y por eso Dios me dejó venir». El médico lloraba como un niño, con el rostro entre las manos. «No sé qué hacer con esto. No sé si el mundo lo creería». Martín dio un paso más cerca y su voz sonó más dulce. «Entonces no se lo cuente al mundo, cuénteselo solo al corazón». El niño miró a su madre con una ternura silenciosa. «Despertará con dolor, pero sonreirá, y cuando me mire, sabrá». Julián levantó la vista, confundido. «¿Saber qué?». El espíritu respondió, rodeado de un brillo más intenso, que el amor es más fuerte que la muerte. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, vibrando dentro de él. El médico quiso decir algo, pero la emoción lo paralizó. La luz comenzó a disiparse, y el pequeño cuerpo del niño se volvió cada vez más translúcido, como niebla que se disuelve al amanecer. Antes de desaparecer por completo, Martín lo miró una vez más. «No le diga nada a mamá, por favor. Necesita creer que fue un sueño». Julián asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo prometo». El niño sonrió. «Gracias por cuidar de ella. Yo sé que te escuchaba, incluso dormida». Y entonces, como una brisa suave, el espíritu se desvaneció en el aire, dejando solo un leve aroma a flores, el mismo perfume que Angélica usaba antes del parto. El cuarto volvió al silencio, pero nada en él parecía igual. Julián permaneció allí, de rodillas, con las manos temblando y la mirada fija en el espacio donde había estado el niño. El sonido del monitor cardíaco volvió a su ritmo normal, y una paz inexplicable se extendió por el ambiente. «Martín», susurró, dejando que las lágrimas cayeran sobre el suelo frío. Sabía que no había sido un delirio ni un sueño, era real. Y al mirar el vientre de Angélica, notó que algo latía allí con más fuerza. El amanecer se acercaba, y con él, la promesa de lo imposible a punto de cumplirse. El amanecer comenzó tímido, rompiendo el silencio pesado de la habitación 407 con una luz anaranjada que se filtraba por las rendijas de la cortina. Julián no había dormido. Seguía allí, sentado junto a la cama, observando a Angélica en cada respiración, en cada sonido, como quien vigila el milagro que está por suceder. Su cuerpo cansado ya no reaccionaba al agotamiento. Solo el corazón permanecía despierto, guiado por una fe nueva y temerosa. Él dijo que sería hoy. Murmuró con la voz entrecortada y las manos entrelazadas. «Hoy regresas a mí, Angélica. Hoy vuelves». Afuera, el hospital apenas despertaba, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj digital marcaba las 8:02 cuando todo comenzó. Un sonido seco rompió el silencio. El monitor cardíaco se aceleró de repente. Julián se levantó de un salto, con el corazón a mil. Angélica empezó a respirar de forma irregular, todo su cuerpo estremeciéndose bajo las sábanas. «Angélica», llamó acercándose a ella. Los párpados de la mujer se movieron. Por primera vez en 5 años. El médico llevó una mano a la boca, incrédulo. «Dios mío, está reaccionando». De pronto, ella gritó. Un grito fuerte, rasgado, de dolor y de vida. Julián sintió que las piernas le fallaban. Esa voz rompía el silencio que lo había perseguido durante media década. El pasillo se llenó de pasos.
Enfermeros y médicos corrieron hacia la habitación, atónitos. «¡Despertó! ¡Está despierta!», gritó alguien. Angélica se retorcía, lloraba, respiraba agitada. «Doctor Navarro, ¿qué está pasando?», preguntó una enfermera, intentando contenerla. Julián miró el monitor, luego su vientre, que se movía como si algo luchara por nacer. «Está en trabajo de parto», respondió con voz firme, aunque temblorosa. Un silencio absoluto invadió la habitación, pura incredulidad. «Pero no podía embarazarse, estaba en coma», murmuró otro médico. «Lo sé», dijo Julián mientras se preparaba. Pero es exactamente lo que está pasando. El equipo se movilizó. Sábanas, guantes, bisturís, luces, todo sucedió rápido, pero para Julián el tiempo se distorsionaba. Cada segundo era una eternidad. Se colocó junto a ella, con los ojos empañados y el corazón apretado. «Respira conmigo, Angélica. Tú puedes. Respira». Ella lo miró, y esa mirada lo atravesó. Era la mirada de quien despierta después de un largo viaje en la oscuridad, mezcla de dolor, confusión y miedo. «¿Dónde estoy?», preguntó con dificultad. «Estás a salvo, estoy aquí», respondió él sujetando su mano. «No me sueltes», imploró ella. «Nunca más», prometió. Los gritos de dolor resonaban por el pasillo y cada contracción hacía temblar la habitación. Julián sentía su cuerpo entero sudar, las manos temblorosas pero la mirada firme. «Todo saldrá bien, te lo prometo». Las enfermeras lloraban en silencio, incapaces de contener la emoción ante aquella escena. 5 años en coma. 5 años sin una palabra, y ahora luchaba por dar a luz. Y no era solo un parto, era un renacimiento. El milagro que el niño había prometido estaba ocurriendo ante los ojos de todos, un acto de vida que desafiaba la ciencia y tocaba lo divino. En pocos minutos que parecieron una vida entera, un llanto llenó el aire, un sonido puro, agudo, poderoso. Julián se detuvo, miró al pequeño cuerpo en sus manos y sintió que el mundo giraba. Un niño, fuerte, sonrosado, vivo. «Está bien, está bien». Ya gritó, con lágrimas corriendo sin control por su rostro. Las enfermeras se abrazaron, algunas llorando abiertamente. Angélica sollozaba, exhausta. «Mi bebé», susurró, apenas audible. «Mi bebé». Julián colocó al pequeño en sus brazos y en ese instante el tiempo se detuvo. Madre e hijo por primera vez juntos, como si 5 años de oscuridad hubieran sido solo una larga espera para el reencuentro. Angélica lo miraba, atónita. «¿Cómo es posible?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Julián no respondió. No sabía qué decir. Se sentó junto a la cama, observando al pequeño dormir en su regazo, y sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. Había misterio, sí, había miedo, pero también había paz. Una sensación que hacía mucho tiempo no conocía. Angélica lloraba bajito, acunando al bebé. «Tiene su nombre, el mismo nombre», susurró. «Martín». Julián levantó la vista, sorprendido. «¿Lo recordaste?», preguntó. Ella negó con la cabeza, confundida. «No sé por qué, solo lo sentí». El cuarto ahora estaba bañado por una luz cálida, casi dorada, como si el sol del exterior hubiera elegido ese momento para nacer por completo. Julián miró al pequeño, luego a Angélica, y sintió que las lágrimas volvían. «No tienes idea de lo que acaba de suceder», murmuró. En el fondo, sabía que no era el final. Era apenas el comienzo. Los días siguientes al parto parecían un sueño del que nadie quería despertar. Todo el hospital murmuraba el nombre de Angélica Rivas, la mujer que despertó de un coma de 5 años para dar a luz a un bebé sano. Médicos, enfermeros y pacientes pasaban por el pasillo solo para asomarse a la habitación 407, donde lo imposible había ocurrido. Pero para Julián, aquel lugar sagrado era más que un caso clínico o un milagro.
era el epicentro de una transformación silenciosa, tanto en Angélica como en él. Sentado junto a la cama, la veía reaprender a vivir. Un movimiento a la vez, una sonrisa tímida por día. Angélica, aún débil, observaba el mundo como quien lo ve por primera vez. Cada detalle parecía nuevo. El toque de la luz en la pared, el sonido lejano de los pasos, la risa de un niño en el pasillo. 5 años, y parece que dormí toda una vida, decía, con la voz ronca pero dulce. Julián sonreía, emocionado. Dormiste, pero despertaste en el momento justo. Ella lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Te quedaste todo este tiempo? ¿Por qué? Él dudó desviando la mirada. Porque sabía que todavía estabas aquí, solo estabas en silencio. Los días se convirtieron en rutinas de cuidado y descubrimiento. Julián la ayudaba a levantarse, a dar sus primeros pasos, a sostener al bebé con firmeza. Había ternura en cada gesto. A veces acomodaba su cobija y sus manos se tocaban por un instante más de lo necesario. Otras veces simplemente permanecían en silencio, observando a Martín dormir, el pequeño que descansaba con una sonrisa serena, como si supiera algo que ninguno de los dos podía comprender. «Duerme sonriendo», decía ella fascinada, como si escuchara algo bonito. Julián asentía, con el corazón apretado. El vínculo entre ellos crecía como una llama discreta, alimentada por el tiempo y la confianza. Por las tardes, caminaban lentamente por el jardín del hospital. El viento movía los árboles y ella, con un vestido sencillo y la mirada perdida en el cielo, parecía renacer con cada paso. «A veces siento que todavía está cerca», murmuraba, refiriéndose al hijo que había perdido y que, de algún modo, había vuelto. Julián tragó saliva. «Tal vez lo esté, tal vez nunca se haya ido». Angélica lo miró con un brillo en los ojos que mezclaba dolor, fe y gratitud. «Hablas como si hubieras visto algo diferente». Él solo sonrió. «Digamos que ya he visto lo imposible de cerca». El tiempo pasó despacio, pero con certeza. Las conversaciones se hicieron más largas, las sonrisas más suaves, los silencios menos pesados. Julián la visitaba incluso los días en que no estaba de guardia. Llevaba flores, libros, chocolates. A veces solo se sentaba a su lado observando a Martín balbucear en la cuna. «Te reconoce», decía Angélica sonriendo. «Cada vez que hablas, se mueve». Julián sentía un calor extraño en el pecho. «Tal vez reconoce la voz de quien lo ayudó a venir al mundo», respondía, sin atreverse a decir lo que realmente sentía, que, de alguna forma, aquel niño lo hacía sentirse completo. Con el paso de las semanas, la habitación 407 se convirtió en un refugio de paz, un lugar donde el amor comenzaba a nacer en silencio. Angélica empezó a salir más, a reír, a conversar. Y Julián, siempre cerca, notaba cada detalle de ella. La manera en que el cabello caía sobre su rostro, la risa ligera cuando Martín apretaba su dedo, la fuerza escondida en la fragilidad de quien sobrevivió a lo imposible. Una tarde, mientras intentaba alimentar al bebé, derramó un poco de leche y se rió de sí misma. Julián, al limpiar el pequeño desastre, murmuró: «No imaginas lo bueno que es escucharte reír». Ella lo miró, sorprendida, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Los sentimientos, antes contenidos, empezaron a revelarse en los detalles. El roce de las manos, la mirada prolongada, la forma en que él siempre encontraba un motivo para volver. Angélica lo notaba, pero no decía nada. Su corazón, aún sanando viejas heridas, comenzaba a abrirse poco a poco. «¿Crees que merezco ser feliz después de todo?», preguntó una noche, mirando al bebé dormir. Julián se acercó, puso su mano sobre la de ella y respondió sin dudar: «Más que cualquier persona que conozco». Sus ojos brillaron,
y por primera vez desde que despertó, Angélica sonrió sin miedo. Y entonces, en una tarde dorada, mientras el sol teñía el hospital con tonos naranjas y el viento traía el perfume de las flores, lo inevitable ocurrió. Estaban en el jardín riendo por algo trivial, cuando un silencio cómodo los envolvió. Julián la miró, realmente la miró, y comprendió que ya no eran el médico y la paciente. Eran dos almas que habían atravesado el dolor juntas y que, sin darse cuenta, se habían encontrado. Ella bajó la mirada, tímida, y antes de que pudiera decir algo, él se acercó y la besó. Un beso suave, lleno de miedo y entrega. Cuando se separaron, ella susurró: «Creo que empecé a creer en los milagros». Él sonrió con los ojos húmedos. «Yo también». Los meses siguientes fueron un lento florecer de sentimientos y reconstrucciones. Después del alta, Angélica dejó el hospital cargando en sus brazos al pequeño Martín, y en el corazón, una nueva vida que todavía estaba aprendiendo a comprender. Julián la acompañaba en cada paso, primero como médico, luego como amigo, y poco a poco como algo mucho más profundo. La visitaba en casa, la ayudaba en las consultas, en las noches sin dormir, en las primeras fiebres del bebé. En cada gesto, en cada mirada entre biberones y risas, algo más grande se consolidaba. El amor que había nacido de lo imposible ahora tomaba forma concreta, humana, palpable. Angélica alquiló una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada por un jardín sencillo y un portón de hierro que rechinaba cuando soplaba el viento. Julián aparecía todos los días después del trabajo, llevando frutas, flores o algún juguete para el niño. «No tienes que venir siempre», decía ella tratando de sonar independiente. Él sonreía ajustándose los lentes. «Tal vez no tenga que hacerlo, pero quiero». Y se quedaba allí, sentado en el suelo, jugando con Martín hasta el atardecer. Era hermoso ver al bebé reír, aplaudir, intentando balbucear palabras que solo él entendía. Había algo luminoso en aquel niño, como si guardara un secreto que ni el tiempo podría borrar. Con el paso de los meses, la presencia de Julián se volvió indispensable. Estaba allí cuando Angélica dio sus primeros pasos sin apoyo, cuando Martín empezó a caminar, cuando las noches frías se volvían demasiado largas. Compartían risas, recuerdos y silencios que decían más que cualquier palabra. Una noche, mientras acostaban a Martín, ella lo miró con ternura y preguntó: «¿Crees en el destino?». Julián sonrió, con una mirada serena. «Creo en los encuentros que el azar no puede explicar». Ella asintió tomando la mano del pequeño. Entonces tal vez el nuestro fue así. El amor entre ellos no necesitó declaraciones grandiosas. Se fue construyendo en los detalles, en la manera en que él sostenía su taza sin darse cuenta, en la forma en que ella lo esperaba junto a la ventana cuando él se retrasaba. Y cuando llegó el primer cumpleaños de Martín, la casa estaba llena de globos de colores, un pastel sencillo y risas. Julián la observaba mientras ayudaba al niño a apagar la vela. «Pide un deseo, Martín», dijo ella, riendo. El niño solo sonrió, mirando a su padre y a su madre con un brillo en los ojos que parecía decir: «Mi deseo ya se cumplió». 2 años después, ambos decidieron formalizar lo que el destino ya había tejido. La boda fue discreta, en el mismo jardín donde el milagro había comenzado. Pocos amigos, algunos colegas del hospital, flores blancas y promesas dichas con voz temblorosa. Cuando el juez les preguntó si prometían amarse hasta el fin de sus días, Angélica respondió con lágrimas en los ojos: «Él me amó cuando ni siquiera sabía que existía». Y Julián, sosteniendo su mano con firmeza, solo susurró: «Y lo seguiré haciendo». En ese instante, el sol rompió entre las nubes, bañando a la pareja con una luz dorada, como una bendición silenciosa. Poco después de la boda, Julián dio el paso que había estado planeando durante meses. En el tribunal de la ciudad, con las manos temblorosas,
oficializó lo que su corazón ya había decidido: la adopción de Martín. Cuando recibió el documento firmado, respiró hondo, sintiendo las lágrimas subir. Ahora sí, es verdaderamente mi hijo. Al llegar a casa, Angélica lo abrazó con fuerza. Siempre lo fue. Y Martín, corriendo alrededor de ellos, reía con alegría, llamándolo papá, por primera vez de manera espontánea. Aquel sonido resonó como un himno, el sello final de una familia nacida de lo improbable. Los años que siguieron estuvieron llenos de pequeñas alegrías y rutinas que se volvieron tesoros. Julián le enseñó a Martín a andar en bicicleta, sosteniendo el asiento con miedo de soltarlo. Angélica los observaba desde la terraza, sonriendo, mientras el viento alborotaba el cabello de ambos. Por las noches, él contaba historias inventadas, siempre con héroes y niños que salvaban el mundo con amor. Y a veces, cuando el niño dormía, Julián se quedaba allí, solo observando a su hijo respirar, recordando el brillo que había visto en aquella grabación años atrás. A pesar del tiempo transcurrido, nunca olvidó la mirada del espíritu, aquel gesto leve, lleno de sabiduría. Y en ciertos días, cuando Martín hacía algo inexplicablemente maduro, un comentario, un gesto, una compasión fuera de lo común, Julián sentía un leve escalofrío recorrerle la espalda. Él sabe, pensaba en silencio. Él recuerda, pero nunca dijo nada. Prefería guardar el misterio dentro del pecho como quien protege un secreto sagrado. Aquel hogar, aquel amor y aquel niño eran la prueba viva de que lo imposible puede, en efecto, florecer entre los mortales. El tiempo pasó como una brisa suave, y 20 años después, la casa de los Navarro Rivas era el retrato perfecto de una vida construida sobre lo imposible. El jardín estaba más verde. Las flores crecían alrededor del viejo portón de hierro, y las risas de amigos y familiares resonaban en el patio en un día soleado. Era el cumpleaños de Martín. Ahora un joven de 20 años, alto, sereno, con el mismo brillo en los ojos que un día iluminó la habitación 407. Angélica estaba en la cocina, rodeada de aromas y recuerdos, mientras Julián cuidaba de la parrilla, riendo con los vecinos. El sonido de las conversaciones, de los niños corriendo, y la música suave creaban una armonía que parecía bendecir aquel hogar. Martín caminaba entre los invitados con naturalidad, saludando a cada uno con una sonrisa amable. Todos lo admiraban, no solo por su forma educada y tranquila, sino por la madurez que llevaba en sus gestos, como si dentro de él habitara algo más antiguo, más sabio. Cuando miraba a sus padres, un brillo de ternura aparecía en sus ojos, como si guardara algo que nunca había dicho en voz alta. Y ese día sabía que era el momento indicado. El sol ya comenzaba a ponerse cuando se acercó a Julián, que atendía distraído el fuego. «Papá», dijo con voz calmada, «¿podemos hablar solo nosotros dos?» Julián se limpió las manos en el delantal y asintió, curioso. «Claro, hijo. ¿Qué pasa?» Martín hizo un gesto para que se alejaran. Caminaron juntos hasta el fondo del jardín, donde el ruido de la fiesta se volvía un murmullo lejano. Se detuvieron junto al viejo roble que Angélica tanto amaba. Por un momento guardaron silencio, escuchando solo el susurro de las hojas. Martín miró al suelo, respiró profundo y con una sonrisa serena dijo: «Gracias por no haberle contado a mamá aquel día». Julián se quedó helado. El asador cayó de sus manos y tardó unos segundos en poder respirar. ¿Qué dijiste?» Martín levantó la mirada. Había paz en sus ojos, no asombro, no miedo, solo verdad. «Lo recuerdo todo, papá. Aquel cuarto, las luces, la promesa». Julián sintió que todo su cuerpo temblaba. ¿Tú lo recuerdas?», susurró. Martín dio un paso hacia él. «Sí, recuerdo el dolor, la oscuridad, el frío y tu voz. Recuerdo cuando me hablaste y cuando prometiste que no se lo dirías a ella. Dios me permitió volver y tú me ayudaste a quedarme». Las lágrimas de Julián brotaron sin aviso.
Dios mío. Martín, el padre se acercó y lo abrazó con fuerza, como quien teme que el otro se desvanezca. Nunca supe si debía contártelo o si lo entenderías. Martín le devolvió el abrazo, firme. Siempre lo supe, papá, desde niño. Veía destellos, sentía cosas, recuerdos que no parecían míos, pero no tenía miedo, porque sabía que, dondequiera que hubiera estado antes, el amor de ustedes me trajo de vuelta. Julián lloraba, con el rostro mojado y el pecho lleno de emoción. Eres el mayor milagro de mi vida, hijo. Martín sonrió con los ojos llenos de lágrimas, y tú fuiste su instrumento. Angélica, observando desde lejos, notó el momento. Dejó el plato que tenía en las manos y caminó despacio hacia ellos. Al acercarse, los vio abrazados y, sin entender por qué, sintió que las lágrimas le recorrían el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, tocando la cara de su hijo. Martín la miró con ternura. Nada, solo recordábamos. Ella sonrió, confundida. ¿Recordaban qué? Él miró a su padre y luego a ella y respondió con calma. ¿Cómo el amor puede vencer hasta lo imposible? Angélica, sin comprender del todo, solo lo abrazó, y en ese gesto pareció sentir algo, una familiaridad antigua, una presencia invisible. Los tres permanecieron así, unidos durante largos minutos. Ya no había secretos que pudieran separarlos, solo el lazo que los hacía eternos. Julián miró a Martín con el corazón lleno de orgullo y gratitud. La familia no es solo quien nace juntos. Es quien elige amar, incluso sin entender el milagro. Angélica asintió con lágrimas cayendo suavemente. Y tú fuiste nuestro milagro, Martín. El joven sonrió, secando el rostro de su madre con las manos. Y ustedes fueron mi hogar. El sol, ya en el horizonte, los envolvió con un resplandor cálido y dorado, el mismo tono que parecía acompañarlos desde el principio. Cuando cayó la noche y las luces del jardín se encendieron, los tres seguían juntos. Angélica apoyó la cabeza en el hombro de Julián, y Martín observaba las estrellas en silencio. El viento sopló suavemente, trayendo un frío leve y un aroma familiar, el mismo perfume de flores que Julián había sentido aquella noche, 20 años atrás. Levantó la mirada al cielo y sonrió. «Sé que eres tú», susurró. Martín lo oyó, y con un leve movimiento de cabeza respondió en voz baja. «Nunca se fue, papá. Solo cambió de lugar». Las risas lejanas de los invitados resonaron como un recordatorio de que la vida continuaba, simple, hermosa, misteriosa. Julián tomó la mano de Angélica y juntos observaron a su hijo, ahora un hombre, caminando por el jardín. En esa escena había algo sagrado, algo que trascendía el tiempo. El milagro que comenzó en una habitación silenciosa, bajo la vigilia de un médico solitario, ahora florecía en amor, gratitud y eternidad. Y mientras el viento movía las hojas del viejo roble, una certeza los envolvió. El amor, cuando es verdadero, no muere, solo cambia de forma. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.